Buenos días, hermanos. Buenos días. A ver, creo que para mí es un inmenso privilegio compartir de la palabra del Señor cada vez que se me da la oportunidad. Y verdad que me encantan los días domingos. Creo que es el día preferido de mi semana porque es donde juntos como hermanos en Cristo, los redimidos en Él, nos podemos congregar, podemos alabarle, podemos escuchar de sus alabanzas y podemos exclamar lo grandioso que es nuestro Salvador, que gracias a ese sacrificio nos podemos reunir. Les invito a abrir sus Biblias en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 9 al 11. Si bien es cierto, estamos estudiando Santiago expositivamente, versículo por versículo, frase por frase, para ver lo que el autor en ese tiempo nos quería decir a sus oyentes y también lo que la palabra del Señor nos tiene preparado para nuestras vidas. Y no sé si de lo que hemos estado estudiando, pero hay algo que es principal que destaca a lo que dice Santiago en los primeros capítulos, y es sobre las pruebas. Y espero que en este capítulo 1 a todos nos quede grabado que como creyentes vamos a pasar pruebas. Vamos a dar lectura de los versículos 9 al 11 del capítulo 1. Dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre, venimos esta mañana ante ti como tus hijos, juntos congregándonos aquí. Padre, qué grandioso es tu evangelio, que mandaste a tu Hijo a morir, porque gracias a ese sacrificio hoy en día podemos estar juntos congregándonos, no importa nuestro estatus social, no importa si somos ricos o pobres de este mundo, en el evangelio somos uno. Y esta mañana, así como Santiago les quería hacer entender que en ti no hay acepción de personas y solo hay uno solo, lo mismo haznos entender esta mañana para tu iglesia. Prepara el corazón de los quienes son tus hijos, para que sean exhortados, sean animados con tu palabra, y prepara el corazón de las visitas que no te conocen. Y Señor, hay esperanza, que es el evangelio de Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Queridos hermanos, lo que hoy en día vamos a ver es que no importa nuestro estatus social, no importa la condición económica que nosotros vayamos a tener, las pruebas van a llegar, pero Cristo sigue siendo nuestra esperanza. Mi objetivo esta mañana es demostrar las riquezas que hay eternas en el Evangelio y que tanto como el pobre y el rico tienen una gran esperanza. Y quiero explicar un poquito y hacer recordatorio de lo que hemos visto hace 3 semanas, que me tocó a mí compartir sobre los versículos del 1 al 4. Lo que era una prueba, el objetivo de las pruebas es ser como Cristo, moldearnos y por medio de las pruebas ejercitar nuestra fe. Como dije, las pruebas es como el gimnasio espiritual nuestro. Es donde vamos a padecer dolores, donde vamos a sufrir. Y en las pruebas, queridos hermanos, es donde nos vamos a enfrentar y nos vamos a fortalecer con nosotros como hijos de Dios. También dije que las pruebas es algo inevitable. Las pruebas es algo que va a llegar sí o sí en nuestra vida. Nosotros no podemos decir de aquí hasta mañana soy sumamente espiritual, mañana quiero pruebas y de aquí al otro año no quiero pruebas. No, la prueba va a ser algo inevitable en nuestra vida. A todos nos va a llegar en algún momento de nuestras vidas. Si somos hijos de Dios, nos va a llegar, no importa el estatus social que tengamos. Y el contexto de ellos, la mayoría de las que el cual escribe Santiago, eran personas judías que al declarar a Jesús como el Señor de sus vidas, ellos eran perseguidos, ellos estaban yendo a la dispersión por causa de la persecución que se levantó. La mayoría de los creyentes eran despojados de todos sus bienes, se quedaban absolutamente sin nada y hasta algunos eran amenazados de muerte. Nosotros, queridos hermanos, sabemos que si en verdad todos los que queremos vivir piadosamente
vamos a ser perseguidos de una u otra manera. Pablo lo dijo también, porque vosotros se os ha concebido por amor de Cristo, no solo creer por Él, sino también sufrir por Él. Y eso me hace recordar, estaba leyendo sobre una misionera que habló con su iglesia, dijo, yo me voy a un campo misionero muy peligroso, les dejo una carta, y esta misionera le dejó una carta a sus pastores y le dijo, solo abran el día que yo me muera, tienen el permiso para abrir esa carta. Esta misionera dijo lo siguiente, dice, hace poco de más de 10 años, en la iglesia bautista del Valle de Berkeley, en California, se envió un misionero a Irak. Su nombre era Karen Watson. Allí fue atacada y trágicamente martirizada. Más tarde se confirmó que ella y la gente que estaba trabajando fueron blancos de un ataque debido a su fe. Su cuerpo fue volado en pedazos y fue otra vez puesto hacia Estados Unidos, y donde se llevó el funeral. Antes que el funeral tuviera el lugar del cual donde se iba a hacer, el pastor de la iglesia recordó la carta que ella había hecho y abrió la carta porque ella había una razón específica. Las palabras eran de aliento, eran inspiradoras, eran de total aliento y tenían un gran impacto en ese momento y tienen un gran impacto en la iglesia de hoy. Esa canción está basada en esa carta, así como las escrituras hablan del evangelio que se está proclamando en todas las naciones. Comienza con people, que es el plural de personas, y la oración de la canción más o menos dice que todos los pueblos te adoren a Jesús, porque tú eres la gran recompensa. Que cada tribu, que cada persona. Ella pasó por una prueba y no le importó perder su vida por el avance del evangelio. Queridos hermanos, hay personas que están pasando pruebas de alguna manera, están siendo perseguidas por su fe. Tarde o temprano nosotros vamos a ser perseguidos de la misma manera, no sé si la misma consecuencia que allá, pero si nosotros nos declaramos como hijos de Dios, vamos a padecer pruebas. Y vivimos que Dios en su soberanía permite que pasemos por pruebas, y eso va a permitir que nuestra fe avance, que nuestra fe se pruebe y que nuestra fe, queridos hermanos, va a demostrar en qué creemos. Pero no olvidarnos que la prueba es temporal. No hay que olvidarse que el gozo es eterno. No olvidarnos que hay gozo en medio de la prueba, y como cristianos la prueba nos va a causar que nosotros vamos a ser cristianos fructíferos. El gozo es producido por medio del Espíritu Santo. Y el objetivo de la prueba, querido hermano, es llevarnos hacia la madurez espiritual. Ser cristianos adultos. Las pruebas van a producir dolor, producen dolor, duele, pero nos moldea a ser como Cristo. Es por eso que debemos anhelar y amar más lo eterno. Y la semana pasada nuestro hermano Polo Miño estuvo compartiendo los versículos 5 al 8. Y como todos sabemos, el contexto que el cual está escrito el versículo, si alguno está falto de sabiduría, pídalo a Dios, es porque los cristianos en medio del despojo, en medio de la persecución, en medio de la carrera, tenían muchas preguntas, que por qué me estaba sucediendo esto. Por eso Santiago le dice, si alguno está falto de sabiduría, si alguno no entiende lo que está pasando, pídala a Dios, pero pídala con fe, no dudando, porque Dios es nuestra esperanza en medio de la prueba. Dios es nuestro consuelo en medio de la prueba. Y muchas veces nosotros no entendemos el por qué. ¿Por qué nos botaron del trabajo? ¿Por qué se nos murió tal familiar? Y es ahí en ese momento donde nosotros, que estamos faltos de sabiduría, debemos ir a Dios en oración para entender, Señor, hazme saber qué quieres sacar de mí en medio de la prueba. Ese es el objetivo, queridos hermanos, por el cual Santiago le escribió, vio el sufrimiento que estaban padeciendo ellos y digan, hermanos, yo sé que ustedes están perdiéndolo todo, yo sé quizás que ustedes no están entendiendo lo que ustedes están pasando, pero si están faltos de sabiduría, no entienden esto, pídanle a Dios, que Dios les dará a ustedes. Y esto no es un versículo como para decir, pidan con fe sus antojos o pidan con fe lo que ustedes quieran, no. Este es el contexto en medio de las pruebas. Pidan con fe, pidan sabiduría, pidan fortaleza, porque Él es fiel
no dudando nada, porque Él estará con nosotros. Y hemos analizado a través de la palabra, queridos hermanos, que las pruebas sí o sí como hijos de Dios la vamos a pasar. Sí o sí vamos a sufrir porque somos hijos de Dios. Este no es nuestro mundo. Vamos a estar inconformes porque vamos a ir en contra de lo que este mundo abraza. Y querido hermano, lo dije hace tres o 4 semanas, si algún cristiano te está diciendo si estás pasando pruebas es porque te falta fe o porque no ofrendas, eso es mentira. Por favor, yo diría que le pongas por medio de la palabra, o si prendes la televisión en un canal y te dicen que tú como hijo de Dios no tienes que pasar pruebas o que no tienes que pasar dolor, que tienes que sacar tu campeón que llevas dentro, por favor apaga esa televisión y elimina ese canal ahí. Porque como hijos de Dios vamos a padecer pruebas, como hijos de Dios vamos a sufrir. Y ese falso evangelio de la prosperidad que nos dice que nosotros somos intocables es mentira. Porque la misma palabra de Dios nos dice que vamos a padecer pruebas. Y no es que nosotros seamos masoquistas, sino es que es una realidad. Es una realidad, pero hay esperanza porque la prueba es temporal y el gozo que produce esa prueba es eterna. Todos, de alguna manera en esta audiencia, hemos padecido pruebas. Los que vivimos piadosamente vamos a padecer dolor, sufrimiento. Y esa es la marca que nosotros estamos yendo por el mismo camino. Y Santiago está siguiendo el hilo del pensamiento de las pruebas. Está continuando la misma idea ahora para 2 públicos en especial. Tanto para el que es pobre de recursos y para el que es rico en recursos también. Y es por eso que lo primero que vamos a ver en el versículo 9 es que pueden ser pobres en esta vida, pero ricos en lo eterno. El versículo 9 decía, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Ya hemos visto, y creo que nos ha quedado claro hasta ahora, el contexto que nosotros estamos estudiando. Que eran cristianos que se encontraban dispersos por medio de la persecución que ocasionaban. Hay que entender muy bien el contexto judío, que en esos tiempos eran personas que su economía era muy buena. Eran personas que se caracterizaban por el comercio, por hacer muchos negocios, y por lo general casi no había un judío pobre, por así decirlo, económicamente. Incluso ellos tenían la idea de que era una señal de ser bendecidos por Dios la riqueza, pero Jesús mismo lo aclaró que no. Y por causa de la persecución que se estaba en esos momentos, por causa de que si uno confesaba que Jesús es el Señor de nuestra vida, esas personas eran despojadas de toda posesión material. Por declarar que Jesús es el Cristo, es el Señor de las vidas de ellos, ellos eran despojados de todos sus bienes, eran quitados de sus casas, de sus trabajadores, de todo lo que tenían, y eran perseguidos. Y ellos en esos momentos, como yo dije anteriormente, ellos no veían qué cosa llevar, no, ellos huían por el cuidado de sus vidas. Y a esos cristianos, a ese público le está hablando Santiago, a sus hermanos que se estaban enfrentando a los problemas que tenían. Y el mayor problema que tenían en ese momento era la pobreza física, porque por causa de Cristo lo habían perdido todo. Santiago habla firmemente al pobre, a sus hermanos, le da esperanza y le dice, gloríense en las riquezas que tienen en Cristo. Me gusta la versión de la NBI, otra versión de la Biblia, que dice, el hermano de humilde condición debería gloriarse de su alta posesión. No es contradictorio. Ahora, esto puede sonar medio confuso, pero no es así. Lo que Santiago quiere decir es que el pobre debe estar animado, que a pesar de haberlo perdido todo, su identidad sigue con Cristo. Aunque no tengamos posesiones en este mundo, aunque no tengamos riqueza, nos podemos gloriar porque en Cristo Jesús tenemos riquezas eternas. Podemos, quizás las personas en ese momento podían no tener qué comer, pero tenían al pan de vida,
quizás las personas en esos momentos podían estar sedientos, pero tenían al agua de vida. Les podían despojar de sus casas, pero tenían una mansión eterna. Les podían, queridos hermanos, quitar su vida, pero tenían vida eterna. Por eso, en Él, queridos hermanos, nosotros tenemos tesoros donde el ladrón, donde ni la polilla tienen su guarida. Esas son las promesas que tenemos en el Evangelio. Ellos eran pobres y Santiago les está diciendo, gloríense en las riquezas que tienen en Cristo. Lo que le está queriendo decir. No se preocupen por lo que están padeciendo, no se preocupen por el dolor o la tristeza. Ustedes lo han perdido todo, sí, pero son hijos de Dios. Son redimidos por la sangre de Cristo. Son nación santa, son linaje escogido. Queridos hermanos, quizás nosotros de aquí en este auditorio, quizás no somos nadie para la sociedad, pero para Dios somos sus hijos. Y eso nos da no solo un valor en esta sociedad, sino nos da también un valor eterno. Ese valor eterno, queridos hermanos, no nos puede despojar nadie, ni nadie lo puede comprar. Ese valor eterno que nosotros tenemos como hijos de Dios es algo incomparable, es algo que no tiene precio y es algo en donde cual nosotros nos debemos de gloriar en las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Esos eran los problemas que estaban padeciendo ellos. Es que todos necesitamos tarde o temprano alguna persona que nos anime. Y entendamos muy bien a estas personas. Digamos que ustedes en su trabajo, en su emprendimiento que le está yendo bien, que le está Dios proveyendo, le está dando éxito en su trabajo. Y que la noche a la mañana vengan aquí personas y se levanta una persecución. Ah, ¿tú eres cristiano? Ok, está bien. Te voy a despojar de todos tus bienes. Si niegas a Cristo como tu Salvador, bueno, quizás te los puedo dejar. Esos cristianos estuvieron dispuestos a dejarlo todo por no negarlo a su Señor. Y es como que a nosotros nos pasa esto en estas circunstancias ahora. Que vengan y nos digan, ¿saben qué? Tú eres cristiano, por lo tanto te voy a quitar tu carro, te voy a quitar todo lo que tú tienes y vete de aquí. Y es en ese momento de nosotros vayamos a huir. Bueno, eso es lo que estaban sufriendo ellos. Y Santiago es donde le está dando ánimo al que es pobre de condiciones físicas, pobre económicamente, gloríese en lo que tienen en Cristo. Y qué hermosos, queridos hermanos, que quizás muchos de aquí no podrán alcanzar riquezas, y está bien, pero con tal de alcanzar las riquezas espirituales que tienen en Cristo, ya han alcanzado todo. Porque tarde o temprano, como vamos a ver después en los versículos más adelante, que eso es temporal. Ahora, le habla a otro público, le habla también a los que son ricos económicamente. Dice el versículo 10, porque el que es rico en su humillación, hasta ahí vamos a estar. Y eso me hace recordar lo que Jesús dijo una vez, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También Pedro lo dijo, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo entender para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El comentario bíblico Mundo Hispano dice lo siguiente, dice, las posesiones son engañosas, porque nos hacen creer que por poseerlas somos más importantes o que por carecerlas somos más humildes. Ni lo uno ni lo otro. Ni la pobreza puede equipararse con la humildad, ni la riqueza con la importancia. No somos más por lo que tengamos, ni menos por lo que carezcamos. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Ahora, los pobres de este mundo, queridos hermanos, su pobreza para ellos, su pobreza para ellos les iba a producir algo de qué amargarse o algo a qué sufrir. Es por eso que Santiago les da ánimo. No, querido hermano, miremos en la esperanza que hay y la gloria eterna que tú tienes. En Cristo somos ricos. Esa riqueza es eterna, eso no va a caducar. Y esa promesa tienen los que son
pobres, sabiendo que esa pobreza, queridos hermanos, va a quedar aquí en la tierra, pero allá cuando estemos con Él van a estar gozando de la gloria eterna. Quizás para nosotros no seamos nadie, para el mundo no seamos nadie. Quizás el Señor te está llamando a ser alguien sin protagonismo y que solo cumpla su voluntad y que padezcas por Él. Pero déjame decirte que eso es gloriarse en las riquezas que tienes en Cristo. Y esa gran esperanza es la que te da el Evangelio, la gloria de Él. No importa la prueba o el dolor que vayamos a pasar, lo que importa es su voluntad que sea cumplida y que nos moldee nuestro carácter. A ellos Santiago le estaba dando esperanza y le estaba animando. Y esto no solo va dirigido ahora sí a los cristianos pobres, sino también a los ricos que estaban en ese momento. Es por eso que la riqueza que perdura para siempre es lo eterno. Y el rico no debe de tener temor a la vergüenza. El versículo 10, parte A, dice, porque el que es rico en su humillación. Ahora, una vez más lo recalco, que no hay que olvidarnos en el contexto del cual nosotros estamos estudiando, que son las pruebas. Santiago está haciendo recordar que todo lo que se identificaba con el cristianismo iban a sufrir, iban a ser despojados de todos. Y Santiago les recuerda a los ricos de este mundo y les anima a no tener vergüenza, a ser humillados por ser pisoteados y por dejarlo todo. Lo que estaba pasando en esos momentos era que la mayoría de los judíos, como tenían buenas posesiones, ellos estaban tentados a dejar la fe, estaban tentados a mentir de que no son cristianos para no perder sus riquezas eternas. Y queridos hermanos, es por eso que Santiago les dice, gloríense a ustedes en su humillación, porque ellos no se querían humillar, ellos no querían perderlo todo. Porque hay que entender que en ese momento, si usted declaraba que era un cristiano, un seguidor del Cristo, del Mesías, en ese momento era causa suficiente para que usted vaya adelante a un concilio y lo pierda todo y sea perseguido por el imperio romano en esos momentos, por la causa de Cristo. Es por eso que hay que gloriarse en la humillación. Al pobre le dice que se exalte y al rico le dice que se humille. Santiago le habla a los ricos de este tiempo porque ellos, queridos hermanos, lo iban a perder todo. Y ellos decían, no me quiero mezclar con ellos, no me quiero identificar con el pobre. Ellos quizás decían, no, es que yo toda mi vida he trabajado y no quiero perderlo. Pero Santiago le estaba haciendo entender que hay que gloriarse en medio de la humillación también. Y eso me deja en claro que en el Evangelio no hay acepción de personas. Querido hermano, al menos yo no te voy a tratar mejor o peor por tus condiciones económicas que tú tengas. Yo te voy a tratar por lo que eres tú, por los valores que tú tienes en Cristo Jesús. Y eso es suficiente para sentarme a la mesa junto contigo, porque tú tuviste el mismo precio que yo tuve en la cruz. Tú fuiste salvado y comprado por el mismo precio que yo fui comprado. Por lo tanto, yo te voy a tratar de la misma manera y eso anhelo siempre en mi vida. En el Evangelio no hay acepción de personas. En el Evangelio se puede sentar tanto el rico como el pobre en una sola mesa, porque gracias a Cristo Jesús somos uno. No hay diferencia. Y Santiago después, no sé si el pastor Héctor o mi persona vaya a tocar hablar sobre específicamente de eso, va a especificar que en el Evangelio somos uno. El problema, queridos hermanos, de la gente rica es que confiaban en su mismo poder en ese momento. Confiaban en lo que ellos podían hacer por medio de sus fuerzas. El temor que tenían ellos era algo increíble. Y por eso ellos les invita a gloriarse por lo que se iban a humillar. Queridos hermanos, estaba leyendo lo que decía el puritano Thomas Merton del siglo pasado. Él decía, gloríese el pobre de que es exaltado espiritualmente, el rico en que es humillado espiritualmente.
de modo que la gracia igualaba a ambos ante Dios, y con respecto a la aprobación divina están al mismo nivel. El pobre que está demasiado bajo es exaltado, y el rico que está demasiado alto es humillado, lo cual es para ambos motivo de gloria o gozo. Queridos hermanos, cuando llega la prueba, en realidad no nos damos cuenta de las riquezas o del poder o el estatus o de los contactos que uno pueda tener. Esto de nada sirve. Cuando un familiar está enfermo, cuando estamos sufriendo por algo, no importa cuánto dinero tengamos, las riquezas no es la solución para nuestra vida, no es la solución para las pruebas. Es Cristo Jesús, la esperanza de gloria, donde está nuestra seguridad, y Él está habitando junto con nosotros, queridos hermanos. Y lastimosamente esto se vio evidenciado en la pandemia. ¿Cuántas personas yo pude ver en Estados Unidos con seguros, con carros de lujo y muriendo? Porque se dieron cuenta que eso no es la esperanza, la riqueza. No, no lo es. Es lo que tú eres en Cristo Jesús, lo que te va a dar esperanza eterna. Y esto se refiere al creyente que estaba acaudalado, que se vuelve humilde por medio de las pruebas. Ese es el objetivo también. Tales experiencias lo ayudan a regocijarse y a darse cuenta que la felicidad y el verdadero contentamiento dependen de las riquezas que se encuentran en verdad solo en la gracia de Dios y no en el poder de las riquezas terrenales. Hubo una misionera holandesa que dijo lo siguiente, dijo: nunca sabrás que Jesús es lo único que necesitas hasta que Jesús es lo único que te sobra. Ella sufrió por el Evangelio, fue un mártir por el Evangelio. Santiago enfoca tanto al pobre como al rico en ambas cosas, en lo eterno, porque las riquezas son temporales. Vamos a ver, continuar con el versículo 10 y al 11. Dice: porque Él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. El escritor Matthew Henry dice lo siguiente, dice: notemos que todo está inscrito en el contexto de la prueba. La prueba para el cristiano rico viene, como hace notar Rairi, dice él, ya sea al perder su dinero o al tener que pasar por especiales circunstancias a fin de que percate de que el dinero significa poco y que por bueno que sea es transitorio. No hay peor cosa para un cristiano próspero en riquezas materiales que continuar tratando así, sin pasar por pruebas que le ayuden a despegar el corazón de las riquezas. Santiago conocía muy bien el contexto al cual se refería. Él conocía las épocas de Israel cuando florecían los campos, y él está haciendo una cita del Antiguo Testamento de Isaías 40, versículos 6 al 7, que decía: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Ahora, es muy claro entender por el contexto que Santiago lo estaba diciendo como judío. Ellos era como un refrán que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Como, no sé, ya hasta me olvidé los refranes que nosotros tenemos acá en Ecuador. Bueno, así más o menos como decía el ingeniero. Como un refrán, como algo común para ellos, como algo, así como la flor se marchita, así como cuando viene el sol, un viento caluroso, se marchitará la flor. Es porque en los tiempos de Israel, más o menos en Santiago estaba queriendo decir más o menos de febrero hasta mayo, florecían los campos donde daban flores muy hermosas, pero de repente venía un calor muy fuerte. Un calor que venía con un viento que el cual secaba las flores del rato menos pensado. He tenido la oportunidad de vivir allá en Texas y es un calor terrible. Es un calor que ni la sombra mismo te da tranquilidad.
ni la sombra te da un momento de respiración. En la sombra tú sientes cuando viene ese viento y es terrible. Algo tan terrible cosa que me bañaba y salía del cuarto y ya otra vez sudaba, otra vez la humedad era algo terrible. Bueno, quizás en esos tiempos por el desierto era algo peor. Y muchos escritores que se identificaban y conocían muy bien su contexto, citaban ese versículo de Isaías 40, porque era un calor muy fuerte y ese calor hacía que se marchite la flor, ese calor hacía que se seque la flor y los judíos en ese momento, a las personas que estaba escribiendo Santiago, entendían muy bien, comprendían muy bien esta analogía. Bueno, pues queridos hermanos, así será con las riquezas de este mundo, porque así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Querido hermano, que queden claro esta mañana que no te estoy condenando porque tienes riquezas, pero lo que te estoy haciendo querer notar por medio de la palabra es que tarde o temprano eso va a desaparecer. Y el rato menos pensado, todos los que tenemos se nos va a ir. El contexto de la prueba, Santiago le está creyentes ricos que no importa si pierden todas las cosas por las pruebas, de igual manera la van a perder, porque tarde o temprano ese viento caluroso se las va a llevar. El dinero no nos puede dar paz, solo Cristo nos puede consolar en medio de las pruebas. He escuchado a mucha gente, queridos hermanos, que en los momentos que lleva un cáncer o alguna enfermedad, no les sirve su dinero. Y bueno, recién escuché un caso, creo que aquí, no sé si en Machala, pero es alguien de esta provincia que lo tuvieron que incluso llevar en una ambulancia, avioneta ambulancia. Y bueno, lastimosamente esa persona no se pudo salvar. Es que, queridos hermanos, en el momento que es de irnos, en el momento que nos llega algo terminal, cosa que nos va a llegar la muerte, ahí nos vamos a dar cuenta que por más dinero que nosotros tengamos, por más influencia que nosotros tengamos en este mundo, no nos va a servir. No nos va a servir porque así por más florecidos que nosotros estemos en nuestro campo, algún día va a venir ese viento caluroso y va a hacer marchitar todo eso. Pero déjeme decirle que en medio de la prueba, que en medio de la esperanza es en Cristo Jesús. Podemos perderlo todo y lo vamos a perder algún día, pero en Cristo vamos a estar juntos sentados a la mesa. Y no me importa si hay calles de oro o mar de cristal, me importa estar sentado con Cristo, así haya lo que haya en la eternidad. Todo esto, queridos hermanos, lo único que va a perdurar es el tesoro que hay en las riquezas que se tiene en Cristo. Las riquezas de este mundo se caducan. El rico debe regocijarse en la gracia de Dios. Esto, queridos hermanos, nos ayudará a mantenernos humildes. Esto hará que en medio de la prueba busquemos a Dios y no confiemos en lo que nosotros tenemos. No confiemos de que, nos pasa algo, no, yo tengo un contacto. No, confía en Dios por más importante que tú seas, porque siempre hay que depender de Dios. Y Jesús lo dijo, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Recuerdan, queridos hermanos, que dije que las pruebas son inevitables? Y también no ven estatus social. Son para todas las personas, no hace excepción de personas. Solo en Cristo somos uno y hay esperanzas tanto para el rico como para el pobre. Dios no hace acepción de personas. En la misma época y desde otras perspectivas, Santiago afirma lo mismo. En la cruz de Cristo, queridos hermanos, nos igualamos tanto ricos como pobres. La cruz es la exaltación del pobre y es humillación al rico. El instrumento de tortura se ha convertido en trono desde el cual reina el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como creyentes se nos exhorta a estar siempre animados, sin importar nuestra condición social. Vamos a tener pruebas, gocémonos en Dios.
de nuestra salvación. Oh alma mía, en ti me regocijo. Oh alma mía, que ese sea nuestro sentir en medio de la prueba, lo cual es temporal, pero produce un gozo eterno. Tenemos a Cristo y ese es el mayor tesoro que nosotros podemos tener y podamos ganar. Por más riquezas terrenales que se tenga aquí, eso no se va a comparar ni con el 1% de la gloria eterna que vamos a tener con Él para siempre. Y querido amigo, que has venido aquí como visita, que tú no te identificas con el Evangelio, que tú estás luchando todavía. Querido amigo que estás viéndonos en Facebook, si estás escuchando este mensaje es para ti. Déjame decirte que todo lo que se ha dicho ha sido una locura. Regocijarte cuando no tengo nada, o si tengo todo debo humillarme, pero así es la lógica del Evangelio. Déjame decirte que por más posesiones que tengas, eres un pobre espiritual. Muy diferente al creyente que es pobre, pero es rico en la fe. Tú eres pobre porque buscas tu felicidad en fuentes que tienen cisternas rotas que nunca van a retener tu agua. Nunca te van a saciar, nunca te van a dar placer porque tu cuerpo siempre va a pedir más y eso lastimosamente no durará. Pero hoy te quiero presentar a Cristo, el cual se humilló a sí mismo, el cual se hizo pobre y tomó forma de siervo para morir en una cruz y ser rescate por los pecados. Sí, a ese Cristo yo te quiero presentar, que tomó la maldición que nosotros merecíamos para hoy en día nosotros gozar de la bendición. No hay nada que tú ni yo podamos hacer para ganarnos eso y no hay otra cosa que te pueda llenar como el Evangelio de Cristo lo puede hacer. Ven, come y bebe del pan y agua de vida y serás satisfecho para toda tu vida. Reconoce tu incapacidad, apunta tu mirada hacia Él, pide perdón a Él y reconcíliate con Dios. Esa esperanza te puedo dejar y ven ser parte de nuestra comunidad de fe, donde en Cristo somos todos uno gracias a Él. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre, te agradecemos por esta mañana. Qué hermoso, Señor, escuchar la esperanza que tenemos en ti. Qué hermoso es saber, Señor, que si no tenemos nada y al mismo tiempo tenemos un galardón eterno. Qué hermoso saber es que tarde o temprano todo lo que poseemos se va a quedar aquí, pero todo lo que hagamos conforme a tu voluntad, con todo lo que hagamos, con todo apuntando hacia ti, vamos a invertir en el eterno. Señor, que en esta mañana las personas que asistieron a esta congregación y los que nos están viendo en Facebook, también hagan tesoros y trabajen y acumulen riquezas en lo eterno. Que eso es algo incomparable con lo que este mundo nos puede ofrecer. Tú nos has llamado a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos. Y así comprobaremos, Señor, cuál es la voluntad tuya, la cual es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a tener una visión de tu reino, de lo eterno, y a despojarnos de los bienes que nos estorben para hacer cumplir tu voluntad. Qué hermoso, Señor, que tanto el hermano que es pobre como el que es rico económicamente, somos uno en Cristo. Y eso es solo por tu evangelio. Y quita en nuestro corazón algún orgullo por lo que nosotros tenemos. Si nosotros somos, por la gracia tuya lo somos. Ayúdanos a formarnos y a moldearnos para el producto final de ser como tu Hijo. En ti confiamos, en ti ponemos nuestra esperanza. Y gracias por ser nuestro galardón. Que ni la vida ni la muerte, ni lo alto en lo profundo, ni angustia o temor nos podrá separar del amor que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la esperanza que nosotros como hijos tuyos tenemos y la esperanza de que el pecador que pone su fe en ti también puede tener. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.